Yo sé que tiene ganas de nevar, pero el Señor los continúe bendiciendo. Amén. No solo se gozaron en la alabanza. Bueno, vamos a entrar en una oración para que sea el Señor quien dirija este servicio, para que sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros en este día. Padre Santo, Padre bendito, mi Dios Rey Celestial, gracias te damos, Señor, por habernos permitido, Señor, llegar a tu casa, Señor. Oh, gracias, Padre misericordioso, Señor, por darnos ese milagro de vida que nos das a diario, Señor. Padre bendito, Señor, en esta tarde, Señor, te clamamos a ti, Señor, para que seas tú abriendo, Señor, ese descendimiento en nuestra mente, Señor, y purificando nuestro corazón, Padre bendito, Señor, para que esta palabra, Señor, este maná que tú tienes para nosotros, Señor, sea ingresando, Señor, ahí, formando raíz, Señor, para poder dar ese fruto que tú quieres que demos, Señor, a diario, Padre. Padre bendito, Señor, te pido, Señor, y te clamo a ti, Señor, que seas tú pasando carbón encendido por mis labios, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea para edificación, Señor, de mis hermanos y de tu pueblo, Padre bendito, Señor. Oh Padre Santo, y a ti yo te doy toda la honra y toda la gloria, porque eres el único que honra y gloria merece, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Bueno, vamos al libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 17 en adelante. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 17 en adelante. La palabra del Señor se lee en esta tarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, el clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y le diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Esto es palabra del Señor. Bueno, este es un tema que yo había dado hace mucho tiempo, pero el Señor me venía inquietando. Es sobre el proceso que llevó el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Y muchos lo conocemos, fueron 40 años en el desierto, pero resulta que yo creo que muchos sabemos que no fue únicamente un desierto, fueron 7 desiertos que ellos atravesaron. Y cada desierto tiene un significado en la vida del pueblo de Israel e igualmente en nuestra vida. El Señor me puso a ponerle nuevamente el nombre, ¿cuál es tu desierto? ¿En qué desierto estás tú en estos momentos? Siempre hemos escuchado, no, es que yo estoy pasando por un desierto muy fuerte, pero ¿qué tipo de desierto estás pasando tú?
Dice, cuando Israel es sacado de Egipto, dice la palabra que atravesó el desierto, y quizás para muchos de nosotros solo fue un desierto, el cual era una ruta de 40 años, los cuales de 40 días, los cuales se convertirían en 40 años. Pero si vemos bien, el pueblo de Israel no atravesó un desierto, sino 7 desiertos, en el cual Dios pone enfrente de esta travesía a un hombre que fue formado en el desierto. Y yo creo que todos sabemos a quién puso Dios al comando de todo este pueblo, ¿cierto? Sí. ¿A quién puso el Señor? Moisés. Puso a Moisés, que fue formado en el desierto, un hombre que ya conocía las tierras, un hombre que ya sabía por dónde moverse, un hombre que Dios sabía que podía liberar a su pueblo y llevarlo por el camino del bien a llegar hasta el punto de poder ingresar a las tierras prometidas que el Señor tenía para ellos. Dice, el cual fue formado como príncipe, el cual fue sacado del palacio de Egipto y lo meten en el desierto por 40 años. Ahí lo empiezan a preparar y lo enseñan a ser siervo. Todos sabemos que Moisés no atendía nada de él. Moisés se preocupaba por las demás cosas, mas no por su propio porvenir. Él era un siervo fiel, un siervo llamado a servir, y él cumplía con ese llamado. Él venía a servir y no que lo sirvieran, aún siendo príncipe en el palacio. Entonces, aquí vemos cómo el Señor también quiere que nosotros seamos, que nosotros sirvamos y no esperemos a ser servidos, porque nosotros somos hijos ¿de quién? Del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nosotros, el Señor nos ha puesto en la tierra ¿para qué? Para servir, para ayudar, para salir adelante, ayudar a levantar al que está caído. El Señor no nos ha puesto y no nos ha traído aquí en estas sillas a sentarnos y esperar a que nos sirvan, esperar a que se nos arrimen y nos digan, hermano o hermana, se le ofrece algo, necesita algo. Somos nosotros los que tenemos que estar atentos a esto, al llamado que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, si queremos llegar a esa tierra prometida que el Señor nos ha dado. Dice, ya que él atendía únicamente las ovejas de su suegro, ahí él era un siervo, y lo llevaban al desierto para que aprendiera a ser siervo, ya que nadie puede ser libertador si no se aprende a ser siervo. Yo no puedo llegar a poner condiciones a un sitio si yo no he pasado por todo lo que ha pasado este pueblo en ese sitio. Yo no puedo llegar a gobernar un pueblo si yo no conozco las necesidades de este pueblo. Yo no puedo llegar a obligar a una persona a hacer algo si yo no lo he tratado de hacer, si yo no he visto que he sido yo capaz de hacerlo también. Si yo veo que yo soy capaz de realizar un trabajo, yo puedo ayudar al pueblo a decirle, si yo fui capaz, todos somos capaces. Y esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Si el Señor nos ha dado este llamado de venir a evangelizar a un pueblo, de venir a guiar al que se está extraviando afuera, el Señor a nosotros no nos va a dejar caer en vergüenza, porque el Señor te va a brindar a ti esa ayuda que vas a tener siempre a tu lado. Y siempre van a haber obreros que te van a ayudar y te van a apoyar a seguir adelante con ese llamado. Dice, nadie puede ser un líder si no aprende a ser siervo. Por eso es llevado al desierto, para tratarlo, para moldearlo y para procesar todo lo que el Señor quiere hacer en él. Dice, para que al finalizar los 40 años en medio de la zarza, en el desierto, Dios lo llama y le da una pausa mejor. Dicho, le da unas pequeñas vacaciones, le da un descanso.
vemos que cuando cuando el Señor se le aparece a Moisés en esa zarza, él recibe un descanso. Pero, ¿qué sucede cuando el pueblo no ha sido edificado y su líder descansa? Empieza una rebelión, empieza el enemigo a tirar nuevamente todo lo que este hombre ha logrado hacer en el pueblo de Israel. El enemigo empieza a tirarle nuevamente al pueblo. Y a la falta de la ausencia de este líder, se empiezan a levantar líderes en contra de él. Por eso es que el Señor quiere que todos estemos en una misma, ¿qué? Una misma unidad. Que todos seamos guiados bajo una misma cobertura. Que si nosotros estamos viendo que si nuestro hermano, si nuestro pastor, nuestra pastora se ausentó, van a haber líderes que van a poder estar aquí al pie para seguir llevando el proceso, la casa del Señor adelante. Que no vamos a permitir que porque se ausentó el líder, entonces, como dice el dicho, cuando el gato no está, el ratón hace fiesta. Y eso es lo que sucede muchas veces en muchos ministerios, en muchas iglesias. Y cuando llega el pastor de pronto de sus vacaciones, se encuentra el pastor, ¿qué? Destronado. Ya se encuentran líderes tomando la posesión de un pastorado sin haber sido nombrados pastores. Y ya se encuentra un pueblo siguiendo a este líder porque es que el hermanito o la hermanita me gusta cómo lleva la palabra. Y hay una, ¿qué? Separación de la casa del Señor. Pero ¿habrá bendición si hay esa separación en la casa del Señor? ¿Cómo estuvo el pueblo de Israel durante estos 40 años en ese desierto? Estuvieron en unión, pero únicamente hubo una discordia cuando Moisés se apartó a la presencia del Señor en la zarza. Y ahí se empezó a levantar falsos dioses, a servirles. Y para Dios hubiera sido una ira inmensa sobre el pueblo de Israel y los hubiera dejado ahí, que fallecieran. Pero la misericordia de Dios fue tan grande, el amor de Dios fue tan grande que los perdonó y les permitió que continuaran cruzando estos desiertos. Dice, en medio de la zarza, en el desierto, Dios lo llama y le da una pausa, mejor dicho, le da unas pequeñas vacaciones. Y le dice, ve a Egipto y libera a mi pueblo porque vas a volver a salir de Egipto para volver a entrar al desierto. Un hombre que ha estado tanto tiempo en el desierto y recibe la palabra del Señor, vaya, libere mi pueblo, pero necesita volver nuevamente al pueblo, volver nuevamente al desierto. Yo creo que muchos lo pensarían, ¿cierto? Muchos dirían, Señor, tanto tiempo y yo necesito volver. Tengo que volver de donde yo salí por haber tratado de ayudar a tu pueblo, por haber tratado de liberar a tu pueblo, por haber matado a un soldado. Tengo que volver a dar la cara para rescatar tu pueblo que está aferrado al servicio del mundo y volver nuevamente a un desierto. O sea, ¿qué estaba esperando Moisés? Y muchos a veces nos preguntamos, Padre, yo he pasado por tantas cosas y vuelvo y paso por lo mismo, ¿por qué? Pero si es que el Señor quiere en ti algo nuevo, el Señor va a poner en ti algo nuevo. Si estamos pasando este desierto, muchas veces el Señor nos los va a volver a permitir pasar una y otra vez. Pero les aseguro que la segunda vez que pasemos el desierto ya va a ser más fácil porque ya tenemos un conocimiento. Y ya sabemos cómo atacar al enemigo en este desierto. Dice, ahora les quiero decir el por qué 7 desiertos. ¿Qué es lo que pasa en estos 7 desiertos? Y el por qué era necesario del que el pueblo de Israel pasara por estos 7 desiertos. ¿Qué tenían que aprender o vencer en cada uno de ellos? Si vemos en la palabra del Señor que dice que Juan el Bautista, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 80,
Dice que Juan el Bautista fue educado ¿en dónde? En el desierto. Nosotros hemos sido educados ¿en dónde? ¿Pasando qué? Pruebas. ¿Pasando qué? Desiertos. Y aún así el Señor a nosotros nos va edificando en su palabra. A medida que vamos pasando estos desiertos, el Señor nos va mostrando a través de su palabra que con Él todo lo que, todo lo podemos. No hay nada que podamos hacer sin Él. Dice, ahora me pregunto, ¿cuál es la educación que alcanzamos en el desierto? Vamos a ver ahora todo esto en los siguientes pasajes. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 24. Libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22 al 24. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran ¿qué? Amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés hizo partir al pueblo de Israel hacia el Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días caminando por un desierto, sin agua. ¿Se imaginan cómo tendrían la garganta de seca estos hombres, estas mujeres, estos niños? Si nosotros andamos 2 días, 3 días sin esta agua que el Señor nos ha dejado, ¿cómo se vuelve nuestra garganta? ¿Qué va a salir de nuestra boca? ¿Qué va a salir de nuestro corazón, de nuestro espíritu? ¿Va a salir sino qué? Amargura, tristeza, decepción. Nosotros tenemos cómo calmar esa sed en este desierto de Shur, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces dejamos que este desierto siga formando esos ríos de agua amarga en nosotros. Aquí vemos que Moisés sabía a dónde tenía que llevar al pueblo de Israel, ya que eran perseguidos por el ejército del faraón. Ahora, ¿ustedes saben qué significa Shur? Es el nombre del desierto donde el pueblo de Israel llega primero. El significado de Shur es fortaleza. ¿Qué quería hacer Dios con el pueblo de Israel? ¿Destruirlos? Quería fortalecerlos porque sabía a lo que el pueblo se iba a enfrentar. Dice muros reforzados. Eso es lo que significa la palabra Shur. Nosotros somos fortaleza. Somos esos muros de bendición para un pueblo. Somos esos muros reforzados donde vamos a ayudar a reforzar a esos muros que se van ido quebrantando poco a poco. ¿Y saben por qué el pueblo tenía que llegar a este desierto primero? Porque Dios quería trabajar primeramente en ellos las fortalezas que traía el pueblo de Israel, luego de pasar más de 400 años en esclavitud ante el faraón. ¿Cómo se veía el pueblo de Israel ante el faraón?
débil, pisoteados, se veían derrotados. ¿Y qué quería hacer Dios? Cambiarles a ellos su forma de ¿qué? De pensar. Y para eso Dios los estaba poniendo a pasar por el desierto de Shur, que vendría siendo como un desierto bien fuerte. O sea, lo que Dios quería era que el pueblo se fortaleciera, que sacara las fuerzas que todavía le quedaban para seguir avanzando y alejándose de todo de todo este pecado que los venía atando por tanto tiempo. Y yo creo que ese es el primer desierto que todos nosotros pasamos cuando conocimos del Señor. ¿Cierto? Yo creo que muchos sabemos de dónde el Señor nos sacó. Y yo creo que muchos sabemos que el Señor nos sacó de una vida pecaminosa, de una vida de estar en una fiesta, en una barra, en una discoteca. Y cuando tú empiezas a conocer del Señor, empiezan tus amigos constantemente a invitarte a salir. Y tú empiezas a hacerte el ¿qué? El fuerte. No, yo no voy. Yo estoy cambiando mi vida, yo no voy. Yo le voy a servir a un Dios que realmente vive. A un Dios que realmente reina. A un Dios que me está rescatando. Y ese es el primer desierto que todos o la mayoría de nosotros hemos pasado. Fortalecer nuestro corazón para empezar a sacar todo lo que no es de bendición para el Señor. Y ahí es donde muchos nos hemos ganado ¿qué? En amistades. Hemos ganado enemigos diciendo este es un amargado. Pero cuando empezamos a conocer al Señor vemos que somos felices, pues que nos sigan llamando amargados. Dice, en este mismo desierto es donde Agar le sale huyendo a su ama Sara. Y se dice que Agar le estaba esperando un ángel junto al desierto, el cual le dice a Agar que a dónde va. Y ella le respondió que iba huyendo de su ama Sara. Y entonces el ángel le respondió, regresa y ponte sumisa. Hoy vemos que Agar fue al desierto de Shur a tener un encuentro. O sea que no únicamente el Señor estaba fortaleciendo al pueblo de Israel, sino que también Agar tenía que ir a recibir esa instrucción de parte del Señor. Que no saliera huyendo de la presencia de Dios, del cambio que Dios ha querido tener en nosotros. Yo creo que muchos al comienzo, cuando empezamos a atravesar este desierto, cuando el Señor nos empieza a llamar a su servicio, muchos queremos salir corriendo para atrás, ¿cierto? Y muchos queremos salir, uy, no, es que yo con mis amigos la pasaba muy bueno, ¿será que me voy? Pero resulta que en el camino el Señor te va a poner siempre ese ángel a decirte, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Déjese moldear del Señor. Si usted ya pasó este primer desierto, ya lo está empezando a cruzar, ¿por qué se va a ir para atrás? Y yo creo que no era únicamente Agar, sino muchos en el pueblo de Israel que querían regresar nuevamente a las manos del faraón, porque sabía que no les faltaban los 3 golpes del día y el agua. Dice, ahora vemos que el pueblo de Israel va al desierto de Shur, pero no encuentran agua. Ahora, todos sabemos qué simboliza el agua. Simboliza la palabra, simboliza el Espíritu del Señor. Dice, aquí vemos que lo que Dios quería hacer con su pueblo era trabajar primero sus fortalezas con las que salieron de Egipto. Ahora, sabemos que Egipto representa ¿qué? El mundo. ¿Y qué es lo primero que Dios trabaja en ti cuando llegaste a los pies del Señor? Trabaja con todo lo que tú estás trayendo del mundo. Empieza el Señor a cortar.
y a cortar. Y hay a muchos que nos dolió lo que el Señor nos iba quitando, ¿cierto? Porque ya estamos muy aferrados a esas cosas del mundo. Y muchas veces de pronto pudimos ver nuestras finanzas caer también. Y muchos dudamos en decir, no, yo regreso donde estaba porque es que donde yo estaba me iba mejor. Pero los que continuamos atravesando este desierto, vimos esa recompensa al final. Así que si alguno de los que estamos aquí presentes hoy, así llevemos 10, 15, 20, 30 años y no hemos podido pasar este primer desierto, clamémosle al Señor que nos permita cruzar este primer desierto, que nos permita fortalecernos cada día más en su palabra. Dice, vemos que la única agua que se conseguía era amarga, y vemos que la amargura les provocaba ¿qué? Murmuración. Y es lo más común que se ve en los ministerios. La murmuración. Cuando esta palabra que el Señor nos ha dejado, estos ríos de agua viva que el Señor nos ha dejado, empiezan a llegar a X o Y hermano, pero reciben esa palabra con amargura, empiezan a murmurar en contra de los siervos. Y qué gran problema el que nos estamos ganando cuando murmuramos en contra del siervo o de la sierva. Si bien vemos el primer desierto era una fortaleza de amargura, ¿cuántos de nosotros hoy ya hemos sido rescatados de Egipto? Ya sacados del mundo, ya rescatados de la esclavitud, de un desierto en el cual Dios quiere arrancarle todo esto y no puede. Aquí vemos que este desierto es para arrancarles una amargura que los iba llevando a una muerte segura. Ahora, es muy triste saber que ya somos libres, pero seguimos sintiéndonos esclavos. Muchas veces hemos preferido que nos cambien horarios en nuestros trabajos y nos alejen de la presencia del Señor. Y hemos preferido seguir trabajando para estas grandes compañías que servirle a un Dios que vive y a un Dios que reina. Y servirle a un Dios que todo nos lo da. Y llega el día domingo y trabajaste de lunes a sábado y el domingo quieres descansar y ya no vienes al servicio. Y empieza el enemigo a meterse por ese lado. Y te empieza a alejar día tras día. Dice, si nosotros le permitimos a Dios que trate con nuestra amargura, nos va a producir murmuración hacia nuestros líderes. Si no le permitimos a Dios que trate nuestra amargura, vamos a permitir que se levante esa murmuración en nosotros hacia los líderes. Y no estamos hablando de murmurar contra el predicador, ni de murmurar contra el que está saliendo a evangelizar. Empezamos a levantar la murmuración en contra de la persona que el Señor ha escogido para sacar este pueblo adelante y que es nuestros pastores. Y se levanta una murmuración fuerte. Y hay muchos que deciden irse porque no están de acuerdo. Y hay muchos que le dan la espalda a un ministerio porque no le gusta cómo el pastor lleva la palabra o lleva el ministerio. Usted solo venga y sirva, que las cuentas el pastor se las lleva al Señor. Él o ella tiene que darle cuentas a nuestro Dios. Usted solo venga y sirva, que para eso hemos sido llamados. Dice, es muy triste llegar a nuestra iglesia y que el mensaje que se esté dando no sea amargo. Y esto se ve mucho.
a veces la cogemos de pronto contra un predicador porque la palabra nos está ¿qué? Rearguyendo y nos está ¿qué? Golpeando y nos está maltratando esa palabra. Y ya vemos al varón o a la varona al frente, lo vemos como un enemigo. A decir, Ave María, ¿cómo se dio cuenta de lo que yo estoy pasando? Sí, son chismosos en el ministerio. Y sale siempre el líder crucificado. Pero si es que no es el líder, es Dios el que te está dando palabra en ese momento. Y yo no la quiero aceptar. Y entonces ya cuando volvemos a las 3 semanas y vemos al mismo predicador al frente y dice, ay, qué pereza, otra vez, vamos a ver con qué me va a salir ahora. La tiene cogida contra mí. Y somos tan de buena nosotros que el Señor nos sigue dando palabra y la palabra le sigue llegando al hermano. Y después van y, no, pastor o pastora, es que el hermano yo no sé cómo es que se da cuenta de mis problemas, pero es que la tiene cogida conmigo. Pero si supieran que es el Señor que está trabajando contigo, si tú aceptaras que es el Señor el que te está dando esa palabra en ese día. Dice, solo faltaría que le pusieran nuestros nombres a la prédica. Vinieran y dijeran, esta prédica es para el hermano Alex en el día de hoy. Cuando el Señor a uno lo toca con una prédica, es porque el Señor está trabajando en ti en ese momento. O es porque tú le clamaste a Dios por algo y el Señor te lo está respondiendo a través de ese varón o esa varona. Dice, es tanta la amargura que a veces llevamos que todo nos sabe amargo. A veces no nos sentimos cómodos con la palabra, nos paramos y nos fuimos. Es que siempre predican de lo mismo. Si se predica de lo mismo es porque Dios sabe que todavía no hemos aprendido de eso. Y si no vamos a aprender, no podemos avanzar. ¿O a quién de nosotros nos pasaron de grado en los colegios cuando no aprendíamos? ¿A quién de nosotros nos dijeron, vaya tranquilo que el próximo año le va a ir peor, pero no se preocupe, pase? Nos tocaba volver a retomar clases, ¿cierto? En el verano, hoy en día los jóvenes que se pierden las vacaciones por ir a una clase de verano. Y les cuesta. Y llegan refunfuñando a las clases de verano, pero si tuvieron 9 meses para aprender, los coge la ciudad y en un mes tienen que pasar lo que no hicieron en 9 meses. Ahora nosotros queremos seguir avanzando, pero no hemos aprendido el mensaje que el Señor nos ha venido trayendo. Si no hemos podido con lo que el Señor nos ha venido trayendo, ¿vamos a poder con lo que el Señor tiene más adelante para nosotros? Dice, aquí es donde nos damos cuenta cuando alguien está en amargura. Es que la prédica no me gustó. La primera parada que Dios nos da es el no darnos de beber, ya que todo nos va a saber amargo y refunfuñamos a Dios, la amargura que hace que no nos valoremos los unos a los otros y que no valoremos lo que Dios nos ha dado. La amargura es una destrucción en nuestras vidas. Yo creo que muchos valoramos estar hoy aquí presentes, ¿cierto? Muchos valoramos habernos levantado esta mañana, ¿cierto? Muchos valoramos estar aquí en estas 4 paredes calienticos cuando afuera está haciendo frío, ¿cierto? Éxodo capítulo 15, versículos 25 y 26. El mismo libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 25 y 26.
Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas ¿qué? Se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna ¿qué? Enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿tu qué? Tu sanador. Hay algo que a veces me da risa ahora que yo leo esta palabra. Cuando yo a veces siento algún dolor y le digo a mi esposa: me duele esto, me duele lo otro, mi esposa me dice: ¿y para qué llama la enfermedad? ¿Y qué hacemos muchos? ¿Qué dolor de cabeza tan bravo que tengo? ¿Y por qué no le dice a Dios: Padre, llévate este dolor de cabeza? Nos cuesta a veces, ¿cierto? Pero el enemigo es tan astuto que te da el dolor doble. Entre más tú le alabes y le clames al Señor, más te ataca el enemigo. Pero si el Señor ya está diciendo que no nos va a enviar a nosotros las mismas enfermedades que le envió ¿a quién? A los egipcios. ¿Por qué tenemos que apoderarnos nosotros de estas enfermedades? Hemos visto casos de personas que les declaran cáncer y a los 3 meses ya están desahuciados por completo, porque le dan más cabida a esas amarguras que a las bendiciones de Dios. Dígale a su hermano: yo soy sano en el nombre de Cristo Jesús. Dice: Dios los probó en el desierto si habían sido libres de amargura. Todo lo que pensamos es para Dios probarnos. Ahora les pregunto: ¿enferma Dios a su pueblo? Yo sé que muchos van a decir que esto es una herejía, pero a veces el Señor lo permite. A veces el Señor permite que tú pases por la enfermedad. Pero ¿con qué propósito el Señor lo está permitiendo? Con el propósito de que tú dobles rodilla. Con el propósito de que tú le des el puesto que el Señor se merece en tu vida. Con el propósito de que tú declares de boca que eres hijo o hija del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Segundo desierto, el desierto de Sin. Éxodo capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después salieron de la tierra de Egipto. Ya Dios había tratado la amargura del pueblo de Israel. Y ya se las había quitado. Ya les había dado agua de beber. Pero ahora estaban enfrentando un segundo desierto. ¿Qué significa la palabra sin? Significa carencia. Necesidad. Significa la carencia. O sea, ya el Señor nos dio de beber a nosotros. Ya nos sacó de este desierto de la amargura. Ya empezamos nosotros a ver esa luz allá al fondo. Pero ¿de qué padecemos en ese momento? ¿La carencia de qué? Falta de amor, como dice la hermana Carmen.
faltamos de la carencia de la palabra del Señor. Porque creemos ya que el Señor nos sacó del primer desierto, entonces ya me relajo. Y ya me quedo quieto. Y ya le digo al Señor, Padre, de aquí en adelante, que se venga lo que sea, porque sé que tú estás conmigo. Y me quedo quieto. Pero no me sigo edificando en la palabra del Señor. Empiezo a carecer de la palabra del Señor. Empiezo a carecer de la presencia de Dios en mi hogar, en mi vida. Ya no oro, ya no clamo, ya no me postro ante el Señor. Ya todo solo le digo, Dios, tú proveerás, y me quedo quieto. Dice, sí, sin viene del hebreo que significa todo. Entonces, lo que Dios veía era a Israel, que significa lodo, perdón. Dios veía a Israel como lodo, que necesitaba ser moldeado ¿por quién? ¿Quién trabajaba en esa época moldeando el lodo? El alfarero. ¿Y qué hacía el alfarero para poder conseguir ese lodo? ¿Mezclaba qué? Agua Con el barro. Y empezaba a moldear. Pero a veces llegaban sus clientes y le decían, se me quebró el jarrón, arréglemelo. ¿Qué hacía el alfarero en esa época? ¿Lo terminaba de qué? De quebrar, de quebrantar. Y volvía y lo hacía, lo pasaba por el molino nuevamente y volvía y le echaba ¿qué? Y volvía y formaba nuevamente la vasija. ¿Por qué nos duele cuando el Señor nos está quebrantando? ¿Por qué nos duele cuando el Señor quebranta tu vida? Cuando el Señor quebranta tu espíritu, cuando el Señor quebranta tu corazón. ¿Por qué nos duele? Si sabemos que el Señor va a poner estos ríos de agua viva nuevamente para hacernos ¿qué? Nuevas vasijas a su servicio. Así que si el Señor nos está quebrantando, o si tú sientes que el Señor te está quebrantando, dale la honra y la gloria a Dios y dile, Padre, termíname de quebrantar porque sé que algo nuevo viene para mí. Porque sé que algo nuevo viene a mi vida, algo nuevo viene a mi familia. Así que lo que estaba entrando en ese momento al desierto de Sin no tenía valor. El pueblo de Israel creía que ya por haber pasado el primer desierto de la fortaleza ya iban como pavos reales, que se les iba a hacer más fácil el caminar, pero no tenían valor. Yo vi en estos días un video donde mostraban un billete de $100 y uno de 10. El billete de $100 es falso, el de 10 no. Y le preguntaba la madre al hijo, ¿cuál billete quieres? Y el hijo decía, me voy con el de 100. Y la madre le decía, pero el billete de 100 es falso, el de 10 no. Y el hijo decía, el billete yo lo puedo ir y cambiar y voy a obtener más dinero. Pero llegó un momento donde la madre le dice, tú vas a recibir más dinero, pero vas a recibir desgracia. Muchos decimos tener miles de amigos,
centenares de amigos, pero todos son como el billete de 100, falsos. Y únicamente el amigo verdadero es nuestro Dios. Dios veía a Israel como lodo que necesitaba ser moldeado, así que lo que estaba entrando en ese momento al desierto de Sin no tenía valor. Aquí vemos que Israel empieza a quejarse por todo. Así somos nosotros también. Cuando ya pasamos el primer desierto, empezamos a quejarnos ante el Señor por todo, por lo bueno y por lo malo. Parecemos una caja de pollos. Lloramos por todo, chillamos por todo. Dice, pero aquí vemos que Israel empieza a quejarse por todo, así somos nosotros también cuando llegamos a este desierto. Pero acá vemos cómo Dios comienza a bendecir, cuando en el versículo 4 del mismo capítulo 16 de Éxodo, Dios hace llover ¿qué? Vamos al Éxodo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover ¿qué? Pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahí prácticamente encaja fácil la historia que les conté de la madre y su hijo con el billete de 100 y el billete de 10. Dios nos va a poner siempre a prueba para ver a quién más le creemos, si a las amistades que hemos tenido por años o le creemos a Él. Dice, pero acá vemos cómo Dios nos comienza a bendecir cuando en el versículo 4 Dios hace llover pan del cielo. En este desierto nos encontramos luchas por la economía, por la provisión, por la salud, por la familia y por muchas cosas más que se aferran en el fondo de nuestro corazón. Yo sé que son 7 desiertos, pero el tiempo ya está encima. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que lo que el Señor nos ha dado hasta el momento lo pongamos en práctica. Que empecemos a sacar esas aguas amargas de nuestras vidas. Que empecemos a aprender a perdonar. Que empecemos a aprender a obedecer, a hacer las cosas con amor, con agrado para el Señor. Y que le digamos al Señor: Padre, pásame por las manos del alfarero, porque yo quiero ser una vasija nueva en tu servicio. Si ustedes se han sentido identificados en este momento con alguno de estos 2 desiertos, ahí sentados, clámenle a Dios. Pídale a Dios que les enseñe a pasar estos desiertos. Para la próxima prédica que me toque, que es el 25, les hago la invitación desde ahora. Tratamos de dar los otros 5 desiertos. Así que clamémosle a Dios, que yo sé que es el 25, todo el mundo dice: ay, la Navidad me quedo en mi casita. No, vamos para el Señor. Vamos, que el mejor regalo lo va a dar Dios aquí en su casa. El mejor regalo nos lo va a dar el Señor aquí, en su presencia.
vamos a despedir el servicio, vamos a entrar en una oración para que sea el Señor quien nos lleve con bien a nuestro hogar. Padre Santo, Padre bendito, Padre amado, Señor, gracias te doy por haberme permitido, Señor, ser portador de tu mensaje en esta tarde, Señor. Oh Padre bendito, Señor, yo a ti te doy siempre toda la honra y toda la gloria, porque eres el único que honra y gloria mereces, Señor. Padre, que esta palabra sea formando, Señor, en mis hermanos, Señor, esa raíz en sus corazones, Padre bendito, Señor, y que empiecen, Señor, a ver ese llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Oh Padre misericordioso, Señor, en esta tarde partiremos de tu casa, mas no de tu presencia, Señor, porque tú siempre irás junto con nosotros, Señor. Oh Padre, te pido, Señor, que pongas ángeles guardianes, guerreros y escuderos alrededor de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, y que los lleves con bien hasta sus hogares, Señor, hasta sus sitios de trabajo, Señor. Pon esos ángeles alrededor del medio de transporte en el que han de tomar, Señor. En los autos que hemos de manejar, Señor, líbranos de accidentar o ser accidentados, Padre bendito, Señor. Oh Padre misericordioso, Señor. Y en esta tarde, Padre amado, Señor, todo tu pueblo, Señor, te dice, Señor, amén y amén.